Experimento Tuskegee o el empleo de humanos como cobayas. Se trata de un estudio clínico realizado por el Servicio de Salud de los Estados Unidos de América sobre la progresión natural de la sífilis. Y para saber los resultados, lo que se les ocurrió fue usar a 600 aparceros afroamericanos de clase humilde que fueron inoculados con esta enfermedad sin dar su consentimiento y sin ser informados de nada. Por tanto, lo que ocurrió fue muy sencillo de imaginar, que durante 40 años se les analizó y observó como si fuesen cobayas. Los hechos ocurrieron entre 1932 y 1972. Todo aconteció en la localidad sureña de Tuskegee, en el estado de Alabama. Precisamente esta pequeña ciudad es famosa por ser la cuna de dos personajes ilustres: la activista por el movimiento de los derechos civiles Rosa Parks y el cantante Lionel Richie. Pues bien, en esa pequeña ciudad de provincias, el Servicio Público de Salud de los Estados Unidos inoculó a 600 campesinos la sífilis, para así estudiar cuál sería su progresión en los seres humanos si no era tratada en los 40 años siguientes. Todo ello, evidentemente, sin ser informados a los pacientes sobre el motivo ni las consecuencias que podría acarrear este experimento en su salud. A los participantes en el estudio tan solo se les dijo que recibirían tratamiento médico gratuito, transporte gratuito a la clínica, comidas y un seguro de sepelio en caso de fallecimiento, pero jamás se les comunicó qué era lo que realmente les inoculaban. ¿Y por qué se hizo? Pues hay que tener en cuenta que a principios de los años 30 del siglo pasado, la sífilis se había convertido en una epidemia en las zonas rurales del sur de los Estados Unidos. Y para combatirla, las autoridades crearon un programa especial de tratamiento en el hospital de Tuskegee, el único hospital para negros que existía entonces en esa zona. Sin embargo, cuando los recursos económicos se agotaron, se suprimió el tratamiento y el programa pasó a ser simplemente un estudio de la fatal evolución de la enfermedad. Hay que reseñar que después de la Segunda Guerra Mundial, la penicilina se había convertido en el principal tratamiento para la sífilis, pero a los, entre comillas, vacunados de Tuskegee se les ocultó esta información y se les advirtió que evitaran el tratamiento con este antibiótico. El objetivo era ver la evolución natural de esta enfermedad. De los 600 varones negros, 399 estaban infectados con sífilis antes de comenzar el estudio, y 201 estaban sanos. Entre los principales implicados estaban el Dr. Taliaferro Clark, ideólogo del experimento, el Dr. Eugene Dibble, jefe del hospital del Instituto Tuskegee, el Dr. Oliver Wenger, director de la Clínica de Enfermedades Venéreas del Servicio Público de Salud de Hot Springs, así como varios más. Pero quien jugó un papel fundamental fue la enfermera Eunice Rivers. Ella y el Dr. Dibble, al ser ambos de ascendencia afroamericana, se ganaron la confianza de los aparceros. Rivers fue la única que trabajó en el estudio durante los 40 años de su existencia. Por tanto, puede decirse que fue la verdadera coordinadora del experimento. Pero lo curioso y verdaderamente significativo de este experimento es que Estados Unidos hizo caso omiso de todos sus compromisos internacionales firmados sobre experimentación en seres humanos. Por ejemplo, en 1947 promovió el Código de Nuremberg para proteger los derechos de los sujetos sometidos a ensayos clínicos. Y posteriormente, en 1964, selló la Declaración de Helsinki de la Organización Mundial de la Salud, donde se decía claramente que los experimentos con seres humanos necesitan el consentimiento informado de los participantes. En definitiva, que los mandatarios de los Estados Unidos predicaban una cosa, pero luego, bajo cuerda, hacían otra muy distinta. A muchas de las víctimas se les engañó administrándoles placebos para poder observar así la progresión de la enfermedad. Pero, afortunadamente, en 1966, Peter Buxton, un investigador de enfermedades venéreas, se opuso a estas prácticas carentes de ética alguna, aunque el Servicio Nacional de Salud hizo oídos sordos. Así que, cansado de oír tantas negativas, Buxton acudió a la prensa en 1972, saliendo la noticia en la portada del New York Times, un prestigioso diario norteamericano. Y ya con la opinión pública en contra, se decretó una orden para interrumpir el experimento. Lo que no se había conseguido en 25 años, en un solo día, la prensa lo logró. Para esa época tan solo 74 sujetos estaban aún vivos, pero el resultado era devastador.
28 habían muerto de sífilis, 100 más de complicaciones relacionadas con la enfermedad, 40 esposas de los afectados resultaron contagiadas y 19 niños nacieron con sífilis congénita. Ya a posteriori, en 1997, el por entonces presidente de los Estados Unidos Bill Clinton pidió disculpas oficiales en nombre del Estado a todos los afectados por el experimento. Y ese mismo año se publicó en cartelera una película que trataba sobre el tema, Los chicos de la señorita Evers. En ella se narró con toda realidad el macabro plan oculto del Servicio Nacional de Salud estadounidense. Pero, curiosamente, este no ha sido el único caso sobre experimentación humana de la Secretaría de Salud Pública del Gobierno Federal estadounidense. Otros hechos similares sucedieron entre los años 1946 a 1948, dentro de un programa patrocinado y ejecutado por el Gobierno de los Estados Unidos en Guatemala. Se trató de experimentos con seres humanos en los cuales médicos estadounidenses infectaron de sífilis a pacientes mediante inoculación directa, y sin consentimiento ni conocimiento de las víctimas para poder comprobar la efectividad de nuevos fármacos antibióticos como la penicilina y otros tratamientos similares. Por tanto, la pregunta que todos nos podemos formular es la siguiente: ¿qué nos estarán haciendo todavía y no somos aún conscientes de ello? Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.